Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutitos, bueno, unos segunditos más en lo que se conectan más personas. Por lo pronto, pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar científico de nefropatía diabética, el cual va a ser impartido por la doctora Rebeca Cavavie Ameo. Saludos desde Chihuahua, tenemos al Gerardo Alfonso, María de la Luz Nieto también nos saluda desde Chihuahua. Buenas tardes a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar unos segunditos más. Por lo pronto nos pueden ir diciendo también de dónde más nos están viendo, de dónde nos sintonizan o si nos ven desde alguna institución. A ver, cuéntenme un poquito más en los comentarios. Desde Ciudad de México, Anáhuac, México. Desde Guanajuato. Miren, tenemos gente de muchos lados el día de hoy. Esperamos un minutito más. San Luis Potosí. Tenemos gente de todos lados de la República, el día de hoy. Eso es muy bueno. Y bueno, pues entonces, siendo ya casi las 3:05, creo que es buen momento para que vayamos comenzando. Entonces, de nueva cuenta, para los que se acaban de integrar en este momento, bienvenidos todos ustedes a este webinar científico titulado Nefropatía diabética, el cual va a ser impartido por la doctora Rebeca Cavavie Meo. Vamos a comenzar y antes de empezar con su presentación, me gustaría mencionar a todas las personas que nos ven que al final vamos a compartir el enlace para que soliciten su constancia de este webinar. Al finalizar, pues les vamos a dar como todas las indicaciones para que puedan solicitar su constancia de esta plática y es importante mencionar que deben de estar presentes al menos un 50% de la plática para que puedan hacer válida esta constancia, ¿sale? Entonces, repito una vez más, para esta constancia, la información se va a dar al final de la ponencia, donde ustedes van a poder ingresar a un enlace para que puedan descargar su constancia de participación, ¿sale? Ahora bien, ya llegó la hora de comenzar. Tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a la doctora Rebeca Cavavie Ameo. Ella es licenciada en nutrición con especialidad y maestría en nutrición clínica. Ella es doctora en ciencias de la nutrición por la Universidad Anáhuac, México Norte y cuenta con la certificación del ESPEN Lifelong Learning Program y actualmente es docente en el Diplomado de Nutrición Clínica especializada en el Hospital Regional Adolfo López Mateos ISSSTE, además de que es docente de pregrado en la Universidad de Anáhuac y además colabora en la Universidad de Medicina Preventiva en el Hospital Ángeles. Esperamos que disfruten de esta ponencia y nosotros nos vemos más tarde para la ronda de preguntas y respuestas que recuerden pueden ir escribiendo en el chat, ¿sale? Pongan todas sus dudas en el chat y al final vamos a responder a cada una de ellas. Sin más preámbulos, doctora, muy buenas tardes, les cedo la palabra. Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues espero les guste mucho esta ponencia y pueda dejarles algo nuevo y pues muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Pues vamos a hablar un poquito sobre los datos epidemiológicos de la nefropatía diabética. Vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica, factores de riesgo y clasificación para migrar a la parte de fisiopatología y finalmente terminar con el manejo nutricional. Entonces, ¿por qué es tan relevante? Bueno, es la complicación más común de la diabetes. La nefropatía diabética suele presentarse, se ha estimado en un 30% de las personas que viven con diabetes tipo 1 hasta un 40% de las personas que viven con diabetes tipo 2.
En general, se estima que un 30-40% de las personas que viven con diabetes de cualquier tipo la desarrolla, y es súper relevante porque es la causa más común de enfermedad renal terminal que tenemos en nuestro país y a nivel mundial. Y de hecho salió un estudio que es pues relativamente reciente sobre la prevalencia de nefropatía diabética en Estados Unidos, Canadá y México, y encontraron que es una prevalencia del 28.2%, pero justamente en Canadá y en México se encontraron las tasas más altas de esta complicación. Entonces, ¿cómo definimos enfermedad renal crónica? Bueno, a esto nos referimos con cuando hay la presencia de anormalidades tanto en la estructura como en la funcionalidad del riñón, que persisten por más de 90 días, es decir, 3 meses, con o sin disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué criterios ocupamos habitualmente? Bueno, uno, que tengamos anormalidades estructurales o de la funcionalidad del riñón, como les decía, con o sin disminución de la tasa de filtrado, o que tengamos la tasa de filtrado disminuida, especialmente por abajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, por nuevamente 3 meses o más, con la presencia o sin presencia de daño renal. Y esto lo hemos escuchado un montón de veces, y creo que la mayoría de las patologías tienen estos o comparten estos factores de riesgo, pero uno de ellos es la descendencia afroamericana. Como segundo tenemos tener edad avanzada. Los hombres tienen un poco más de riesgo versus las mujeres. Y aquí es donde empezamos a conjuntarlo con otras patologías. El exceso de grasa corporal es un factor de riesgo, sobre todo por la compresión de grasa a nivel retroperitoneal. El consumo excesivo de alcohol y tabaquismo excesivo. Tener historia familiar de enfermedad renal. Tener enfermedad renal glomerular. Enfermedad renal tubular e intersticial. La uropatía obstructiva. Y aquí se vienen 3 puntos que están íntimamente relacionados. 1 es la hipertensión, 2 la dislipidemia y 3 la diabetes, que pues en este caso, al ser nefropatía diabética, pues es el factor clave del cual se desencadena todo esto. Y no podríamos dejar pasar esta clasificación porque es fundamental, sobre todo para el manejo nutricional. Nosotros tenemos en esta tablita, en la columna del lado derecho, la categoría de acuerdo con la albuminuria, que está marcado con la letra A1, A2, A3, que depende de la cantidad de albúmina que se presenta en orina. Por ejemplo, A1, que está normal o ligeramente incrementado, es cuando tenemos menos de 30 miligramos por gramo, A2 de 30 a 299 miligramos por gramo, o A3 más de 300 miligramos por gramo. Pero lo que vamos a ver de manera mucho más frecuente es la columna que está del lado izquierdo, que se refiere a la tasa de filtrado glomerular, y lo vamos a ver diferenciado, distinguido con la letra G. Tenemos 5 estadios, G1, 2, 3, 4 y 5, y en la 3 tenemos una subdivisión en A y B. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque habitualmente a partir del estadio 3B de Cádigo es donde empezamos a ver mayores alteraciones a nivel metabólico. Y entonces, ¿qué vamos a mencionar aquí? Bueno, la etapa 1 o el cádigo 1 es cuando la tasa de filtrado glomerular está normal o un poco elevada, arriba, en 90 o más. Aquí, ¿por qué hay que poner atención? Porque tal vez nosotros vemos la tasa de filtrado como normal, pero lo que pudiera estar pasando si la vemos muy elevada es que la persona está hiperfiltrando y puede ser uno de los primeros pasos de la nefropatía diabética. El G2 es que está ligeramente disminuido, de 60 a 90. El G3A de 45 a 60. El G3B de 30 a 45. 4 de 15 a 30. Y G5 o cádigo 5 cuando estamos por debajo de 15. Y habitualmente cuando estamos por debajo de 15 es cuando ya lo conocemos como esta enfermedad renal terminal, y es donde habitualmente se utiliza la terapia sustitutiva, hemodiálisis o diálisis peritoneal, que es un poco más frecuente en nuestro país. Y lo vemos aquí en colores, sobre todo porque está clasificado de acuerdo con el riesgo que presentan estos pacientes. Y el número que vemos en cada cuadrito se refiere al número de veces que se recomienda tamizar o evaluar al paciente a lo largo del año. Entonces, sobre todo cuando vemos ya en el estadio 4, con A3, es decir, con una albuminuria importante, o un estadio 5 con o sin albuminuria,
son pacientes de alto riesgo de comorbilidades y con los que hay que tener mayor seguimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, sobre todo enfocándonos un poco más hacia la cuestión de la diabetes. Y hay que saber que cuando una persona vive con diabetes, en células renales, ya sean podocitos, ya sean células endoteliales, células epiteliales o mesangiales, se dan varios procesos. No vamos a hablar de todos ellos porque si no, imagínense, no terminaríamos nunca. Pero se da la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, acumulación de productos finales de glicación avanzada y acumulación de la matriz extracelular justo en estas células. Y todos estos procesos están fuertemente involucrados en inflamación, en estrés celular, en apoptosis, en piroptosis y autofagia. Recordando que esta piroptosis es una muerte programada, pero que es altamente inflamatoria. Entonces, digamos, de manera normal se da activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, suelen haber productos finales de glicación avanzada, pero esto se está dando de manera exagerada. Hablando primero del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, está involucrado en eventos cardiovasculares, especialmente en la contractilidad del miocardio, lleva a la parte de vasoconstricción, excitación del sistema nervioso simpático, la secreción de aldosterona. ¿Y cuál es el problema? Que cuando este sistema está descontrolado, pues entonces lleva a hipertensión, a retención de líquidos, trombosis, aterosclerosis, ¿no? De manera normal, pues nosotros tenemos prorenina, que lleva renina. Renina hace que la angiotensinógeno se divida en angiotensina 1 para que tengamos luego, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 2. Y no hay que olvidar que la angiotensina 2 es el segundo vasoconstrictor más potente que tenemos en el cuerpo después de la endotelina. Y finalmente esto incrementa la secreción de aldosterona. Entonces, de manera normal, baja la presión, se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la presión, y como este feedback negativo, ya cuando aumenta la presión, se apaga el sistema para que no siga aumentando. Pero nuevamente, si está descontrolado, pues tenemos estos efectos secundarios. Y se ha visto que en personas que viven con diabetes tipo 2 hay altos niveles tanto de prorenina como renina, enzima convertidora de angiotensina y angiotensina 2. Y se ha considerado por sus efectos que tanto angiotensina 2 como aldosterona pueden funcionar o participar como toxinas a nivel renal. Y bueno, ya dijimos, angiotensina 2 es el segundo vasoconstrictor más potente, pero además cuando tenemos altos niveles de angiotensina 2 y de aldosterona, podemos tener principalmente dos efectos. Uno de ellos es la disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque aumenta la expresión de endotelina. Entonces, de por sí ya tenemos al segundo vasoconstrictor más potente y aumenta la expresión del primer vasoconstrictor más potente. Entonces, ¿qué va a pasar? Mayor vasoconstricción y uno de los efectos, pues, es la hipertensión. Dos, pues la inhibición de la producción de óxido nítrico, que sabemos que el óxido nítrico es vasodilatador, pero también se activa a la ciclooxigenasa y a proteinsinasasi. Y por otra parte, promueven la progresión de la fibrosis al generar mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, pero también al regular al factor nuclear kappa B, a factor de necrosis tumoral alfa. Y no olvidemos que el factor nuclear kappa B es el principal lugar donde inicia la inflamación, es el desencadenante de todo este proceso inflamatorio. Hablando de los productos finales de glicación avanzada, bueno, nosotros a nivel celular tenemos receptores de productos finales de glicación avanzada, que aquí los tenemos en la imagen como RAGE, ¿no? Cuando se une este producto final de glicación avanzada con su receptor, va a activar cascadas de señalización a nivel intracelular que van a generar como respuesta mayor inflamación, mayor apoptosis y autofagia. Y además, estos productos finales de glicación avanzada incrementan el estrés oxidativo. De hecho, estos productos no solo son importantes para la nefropatía, sino que son una de las vías más reconocidas para el desarrollo de otras complicaciones de la diabetes, como es la neuropatía diabética. Y hay que saber que también hay otros receptores, por ejemplo, los AGR1, R3 y otros receptores tipo Scavenger, que al momento de unirse a estos productos hacen endocitosis y los degradan. El problema es cuando se unen a estos tipo RAG. Y
Hablando de la matriz extracelular que mencionábamos hace un momentito, que uno de los factores que llevan a lesión renal o más bien enfermedad renal es la acumulación de matriz extracelular. Este es un mini resumencito para que quienes no lo recuerden lo tomemos en cuenta. Es que esta matriz es una estructura tridimensional compleja y dinámica que está formada por una red de macromoléculas, cuales parte de sus objetivos es que dan soporte estructural, pero también dan un soporte bioquímico y biomecánico a las células. Pero no solo hablan de la parte de la estructura, sino que también participan en la regulación de funciones como la proliferación, diferenciación y migración celular. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, no en condiciones normales, sino cuando tenemos acumulación de esta matriz que puede llevar a rigidez del tejido y ocasionar disfunción orgánica. De hecho, se ha visto esta acumulación de matriz extracelular en el mesangio, en el intersticio tubular y en la membrana basal glomerular como características distintivas de la nefropatía. Y además de todo, si juntamos los productos finales de glicación avanzada con la matriz extracelular que estamos mencionando, la acumulación de estos productos dentro de los componentes de la matriz extracelular de los capilares renales que van a hacer alterar las interacciones electrostáticas que como consecuencia van a llevar a mayor permeabilidad vascular a la albúmina. Entonces, si les suena, nuevamente aquí estamos mencionando a la albúmina que en la clasificación, cuando veíamos el A1, A2, A3, pues entre más permeabilidad pasa mayor cantidad de albúmina y esto habla de mayor severidad. Y estos productos finales de glicación avanzada que se forman dentro de las fibras de colágeno clave van a disminuir la afinidad de unión de los colágenos con otras moléculas dentro de esta matriz extracelular. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que afecta la filtración dentro de los glomérulos. Entonces, tenemos ya afectación en la permeabilidad y, por tanto, a mayor paso de la albúmina, pero aquí también ya tenemos afectación en la filtración. Entonces, tanto problemas en la estructura como problemas en la funcionalidad. Y hablando específicamente de la nefropatía diabética, porque digamos que todas estas características son como cosas que comparten tanto la nefropatía por cualquier otra causa como la nefropatía diabética. Entonces tenemos primero, pero no sale con movimiento ahorita, pero bueno, en la parte temprana, la fase temprana de la nefropatía, como les decía, puede haber hiperfiltración glomerular. Entonces, cuando tengamos aparentemente a nuestro paciente en un estadio de CADIGO 1, hay que ver que no esté hiperfiltrando, porque entonces más que decir que el paciente estará sano, podría referirse a esta etapa temprana de la nefropatía. Y esto lleva a proteinuria, que eventualmente lleva a la disfunción renal. Ya lo que se ha visto es que las personas que viven con diabetes, que empiezan a desarrollar nefropatía, suelen progresar mucho más rápido en comparación con una persona que tiene nefropatía por cualquier otra causa. El segundo punto es que suele haber disglicemia por la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que lleva mayor resistencia a la insulina. 2, porque disminuye la secreción de insulina por la misma diabetes. Pero 3, cuando tenemos tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal, pues estas soluciones dialíticas son hechas a base de glucosa. Entonces, si tienen altas cargas de glucosa a través de estas soluciones y no están consideradas adecuadamente dentro del cálculo dietético, pues es otro factor que eleva la glucosa. De hecho, se ha visto que si yo comparo el estado nutricional de una persona que tiene diálisis peritoneal versus una persona que tiene hemodiálisis, las personas de hemodiálisis suelen tener mayor riesgo de desnutrición, porque las de diálisis peritoneal tienen, aunque sea un mínimo aporte de glucosa a través del tratamiento. Y bueno, cuando ya estamos aquí en el circulito naranja, en la fase terminal o en el CADIGO 5, hay un evento que se le conoce como burnout de la diabetes, que a esto nos referimos como la resolución espontánea de la hiperglucemia, que hay ocasiones en las que incluso podrían llegar a suspender su tratamiento farmacológico, pero no todo es como tan bello como pareciera, sino que estos pacientes de la hiperglucemia constante pueden cruzar a la hipoglucemia. Esto es por muchísimos factores. Uno de ellos es porque disminuye la gluconeogénesis renal. 2, porque hay alteración en la degradación y eliminación de insulina, sobre todo si estas personas tienen tratamiento farmacológico con insulina, habitualmente se les tienen que disminuir las dosis de esta hormona. ¿Por qué? Porque tarda o está recirculando más tiempo y tardan más en eliminarla. Entonces hay más riesgo de hipoglucemia. También por efecto de las toxinas urémicas,
por los cambios de glucosa que suelen tener, sobre todo cuando están en hemodiálisis, y por comorbilidades como pueden ser el desgaste energético proteico y la gastroparesia. Y aquí es donde empezamos a entrar nosotros como ya de manera mucho más puntual. ¿Qué pasa con la gastroparesia? Pues se refiere al retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué pasa si yo me inyecto insulina para corregir o digamos para manejar mi bolo de alimentos, ¿no? Me aplico un bolo de insulina para mi comida. Si yo tardo en vaciar el estómago, entonces voy a hacer primero una hipoglucemia porque el alimento no ha alcanzado a llegar al intestino para cuando la insulina empezó a hacer efecto, y voy a hacer una hiperglucemia tardía. ¿Por qué? Porque para cuando ya llegó el alimento al intestino y se empieza a absorber, pues ya no tengo el efecto de la insulina. Entonces, aquí es donde intervenimos nosotros pues ya de manera mucho más específica. ¿Y cuál sería pues el desenlace que buscamos todos? Que haya un trasplante renal, ¿no? Aquí yo haciendo promoción, pero pues recordar la cultura de trasplante. El trasplante renal pues es uno de los tratamientos más importantes para dar calidad de vida a estas personas, pero incluso en este momento hay más riesgo de descontrol glucémico. ¿Por qué? Por el propio estrés quirúrgico, el incremento en el cortisol, porque podemos tener, cuando una persona está constantemente con hiperglucemia, el sistema inmunológico, digamos que de cierto modo está comprometido. Entonces, podemos tener inmunocompromiso por la hiperglucemia. Y si además tenemos procesos de infección recurrentes, pues la glucosa se encuentra altamente elevada. Y además, en proceso de trasplante, se llegan a utilizar altas dosis de glucocorticoides, que por el fármaco per se elevan los niveles de glucosa. Entonces, la nefropatía diabética suele ser mucho más estresante. Si de por sí la nefropatía por cualquier causa es estresante, la nefropatía diabética pues le suma muchos factores adicionales que cargan más la calidad de vida del paciente y de toda su familia o cuidadores. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues llevar una terapia médico-nutricional, la intervención farmacológica. Obviamente lo ideal es la prevención, pero ya si tenemos la enfermedad renal, pues la prevención de enfermedades cardiovasculares, sabiendo que la primera causa de mortalidad de personas con enfermedad renal son causas cardiovasculares. La actividad física, dejar de fumar, y pues la educación y el soporte. Entonces, ya les adelanté un poquito la respuesta a esta pregunta, pero pues ¿por qué es tan relevante tocar el tema de la nefropatía diabética? Bueno, porque estos pacientes tienen un altísimo riesgo de tener desgaste energético proteico. Se ha estimado que hasta un 78% de las personas con enfermedad renal tienen este tipo de desnutrición. Hay quienes buscan que se conozca en lugar de desgaste energético proteico como caquexia renal, pero aún no es un término como tan aceptado. ¿Pero por qué hay tanto riesgo de este desgaste? Bueno, de entrada, porque hay disminución en la ingesta. Sabemos que un proceso inflamatorio lleva a anorexia, especialmente por efecto de factor de necrosis tumoral alfa al nivel central, pero también por efecto de la disminución de la función renal, por las toxinas urémicas. Cuando una persona tiene la urea por arriba de 100, suele tener mucho más anorexia, suele tener disgeusia, por el catabolismo asociado al tratamiento sustitutivo. Vaya que el tratamiento sustitutivo es una maravilla hoy en día, pero incrementa el catabolismo de manera importante por alteraciones metabólicas, por la inflamación, y aquí les pongo en rojo pues las comorbilidades y estilo de vida, aquí resaltando la diabetes. ¿Cuál es el problema de tener desgaste energético proteico? Que hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de hospitalización y de estancias hospitalarias prolongadas, mayor riesgo de fragilidad y depresión, afectación en la calidad de vida de manera negativa y pues incremento en la mortalidad. Y ya sé que esta diapositiva tiene un montón de información, pero quise ponerla para que veamos todos los factores o todos los momentos donde podríamos incidir como profesionales de la salud. ¿Cuáles son causas y mecanismos de desgaste energético proteico? Bueno, primero que nada tenemos una disminución en la ingestión de proteína y de energía. ¿Por qué? Uno puede ser por anorexia. ¿Por qué? Porque hay desregulación de medidores del apetito, por el efecto de los aminoácidos a nivel hipotalámico o por toxinas urémicas. Dos, porque hay restricciones proteicas o dietéticas en general que no son adecuadas. ¿Cuántas veces, seguramente me imagino, les han llegado a sus consultorios pacientes que les prohíben absolutamente todo? Entonces,
no tiene desnutrición por la propia enfermedad, sino por todo lo que les dijimos que no podían comer. Otra cuestión son las enfermedades gastrointestinales, la cuestión de depresión, dificultad para preparar los alimentos y factores socioeconómicos que en ningún caso o de ninguna manera podríamos dejarlos a un lado. El segundo punto es la parte hipercatabólica. ¿Por qué? Porque tenemos un alto requerimiento energético, un gasto energético incrementado por la inflamación crónica, por las citocinas proinflamatorias y por afectación en el metabolismo de adiponectina y resistina. También por cambios a nivel hormonal tenemos resistencia a la insulina, tenemos mayor actividad de glucocorticoides. La parte de acidosis metabólica, tenemos mayor catabolismo proteico, tenemos mayor oxidación de aminoácidos de cadena ramificada, tenemos resistencia a la insulina y a insulin growth factor y tenemos disminución en la actividad física. Finalmente, esto lleva a menor cantidad y calidad de masa muscular, a menor funcionalidad y a menor autosuficiencia. Y ahora, no solo tenemos poco apetito, no solo comemos menos, no solo tenemos pérdida de masa muscular, sino que además hay menor anabolismo. ¿Por qué? Porque aprovechamos en menor manera los nutrimentos, porque suele haber resistencia a la insulina que mencionamos hace un momentito, que es la principal hormona anabólica que tenemos en el organismo, pero también tenemos resistencia a hormona de crecimiento y a insulin growth factor, que son factores anabólicos. Podemos tener deficiencia de testosterona y alteración en los niveles de hormona tiroidea. En la parte de comorbilidades, bueno, diabetes, falla cardíaca, enfermedad vascular periférica, la vida sedentaria y en la parte del tratamiento dialítico que decía que eso aumenta el catabolismo proteico porque también hay pérdida de aminoácidos a través del dializado, porque también hay inflamación asociada a la diálisis per se, porque hay metabolismo asociado a la diálisis y porque hay, con el tiempo, pérdida de la función renal residual. Entonces, busquemos, hay demasiadas causas, busquemos en cuáles podemos intervenir para disminuir este riesgo. Y esto, bueno, no es tantísimo nuestro tema, pero no quise dejar de mencionarlo. Los criterios diagnósticos para el síndrome de desgaste proteico energético, digamos, tenemos 4 bloques de signos y necesitamos al menos uno de cada bloque de 3 a 4, o sea, en 3 o en los 4 bloques. Entonces tenemos primero que nada la bioquímica, que ahí tenemos la albúmina menor a 3.8, la prealbúmina menor a 30 o el colesterol total menor a 100, que habitualmente la albúmina es el primer factor que vemos ahí abajo. En la parte antropométrica que tengan un IMC menor a 23 o hayan tenido una pérdida de peso no intencional de 5% en los últimos 3 meses o 10% en los últimos 6 meses, o que tengan un porcentaje de grasa menor al 10%. Respecto a la masa muscular, que hayan tenido una pérdida de masa muscular del 5%, igual que el peso en los últimos 3 meses o 10% en los últimos 6, o haya disminuido su circunferencia de brazo más del 10% respecto a la población de referencia, es decir, en el percentil 50. Y el último punto es el recordatorio dietético, que se refiere a que mi paciente come sin intención menos de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso en al menos 2 meses, o si ya está en tratamiento sustitutivo, en tratamiento sustitutivo, o si no está en tratamiento, por ejemplo, está en estadios 2 a 5, menos de 0.6 gramos por kilo. O que tenga una dieta baja en calorías, es decir, menos de 25 calorías por kilo al día, en mínimo 2 meses. Y aquí quiero hacer énfasis en que es una dieta baja en proteína o baja en calorías de manera no intencional, porque si tuvo una prescripción dietética previa mal hecha, pues entonces digamos que no cumpliría con este requisito. Entonces, con que junte uno de 3 grupos o de 3 bloques, ya podemos decir que tiene desgaste energético proteico. Entonces, nos hablan porque creen que sabemos y nos piden el soporte nutricional. ¿Qué es lo primeritito que tenemos que hacer? Pues hacer un tamizaje nutricional y la evaluación. El tamizaje, ¿con qué podemos utilizarlo? La verdad es que existen muchas herramientas. Tenemos la valoración global subjetiva de Detsky, tenemos a nivel hospitalario el Nutritional Rescreening y tenemos el Malnutrition Inflammation Score, que podemos decir que es una adaptación de la valoración global subjetiva a la enfermedad renal, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Podemos utilizar el Geriatric Nutrition Risk Index y algo que es importantísimo es evaluar el peso actual
cambios en el peso, pero también, y aquí creo que es uno de los factores que a veces se nos llega a olvidar, ajustar a edema o ascitis. Porque podemos tener una persona que tiene su peso dentro de lo normal, pero la persona tiene edema, entonces probablemente este peso ya no sea real. Y algo que podemos utilizar y es muy sencillo, no es invasivo, tiene una correlación directa con masa muscular, pero también con mortalidad, es la dinamometría, es la fuerza de prensión, que se ha visto que puede ser utilizado como un indicador del estado energético proteico y del estado funcional. Esta, a diferencia de estudios de laboratorio, por ejemplo, o de indicadores antropométricos, tiene un cambio muy rápido. En 3 a 4 días podemos ver ya un cambio en la dinamometría. Entonces, lo podemos tener en nuestro consultorio, podemos tenerlo a nivel hospitalario, no implica como mayor procedimiento y está bien relacionado con masa muscular y predicción de mortalidad. Entonces, aquí les dejé el MIS. Pues la primera parte es prácticamente igualita a la valoración global subjetiva de Detsky, pero a diferencia de esta primera, aquí nos van dando ya números. Por ejemplo, en el primer punto, que es cambio en el peso tras la diálisis, nos dice no tuvo ningún cambio o perdió menos de medio kilo, entonces 0 puntos. Perdió entre medio kilo y 1 kilo, 1 punto. Perdió más de 1 kilo, pero es menor al 5%, 2 puntos. Y perdió más del 5%, 3 puntos. Pero recuerden, es peso seco. El segundo punto habla de ingesta dietética. Bueno, su apetito es normal, 0 puntos. Su ingesta dietética come sólidos, pero es un poquito por debajo de lo normal, 1 punto. Si ha tenido un descenso moderado generalizado y ha cambiado una dieta líquida, 2 puntos. Y si no come nada o tiene una dieta líquida muy baja en calorías, 3 puntos. Entonces así le vamos sumando. Y quiero hacer énfasis en el quinto punto, que se refiere a comorbilidades, incluida la cantidad de años que la persona tiene en diálisis. ¿A qué comorbilidades se refiere? Por ejemplo, en el punto 3 que nos dice, o en el punto 2, que nos hablan de una comorbilidad severa, hablamos de insuficiencia cardíaca crónica que estén en un IJA 3 o 4, que tengan ya SIDA, enfermedad coronaria grave, EPOC moderado a grave, alguna secuela neurológica grave, o la presencia de tumores malignos metastásicos o que tengan quimioterapia. O la parte de cuánto tiempo tenemos en diálisis. Por ejemplo, el segundo punto se refiere a que la persona ha estado por 4 años o más en un tratamiento dialítico. Recuerden, aquí no, aunque habla de diálisis, no solo es diálisis peritoneal, sino también es hemodiálisis. Y a partir del punto 8 ya empezamos con más cambios respecto a la valoración global subjetiva de Detsky, porque ya incluimos el índice de masa corporal, incluimos laboratorios como son albúmina y la capacidad total de fijación de hierro. Y aquí, bueno, como paréntesis, si no tenemos la oportunidad de evaluar la capacidad total de fijación de hierro, entonces podemos utilizar transferrina sérica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumar todos los puntos. El total es de 30, bueno, máximo podemos tener 30 puntos. En el documento de validación del MIS en realidad no nos da una clasificación como de 0 a 10 es leve, de 10 a 20 es moderado. Más bien nos dice, entre más puntos está más grave. Y ESPEN, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, nos da una sugerencia que dice que arriba de 11 puntos podríamos considerarlo ya como una desnutrición severa. Entonces, ¿por qué es tan importante nuestro manejo nutricional? Porque el estado nutricional y la dieta van a ser factores fundamentales que van a influir en la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el requerimiento energético? Bueno, de acuerdo a CADIGO, pues lo ideal es que deberíamos hacer una calorimetría indirecta. ¿Qué sucede? Que pues no la tenemos disponible en todos los lugares, entonces en adultos que están metabólicamente estables es un rango bastante amplio, pero podríamos ir desde 25 hasta 35 calorías por kilo. ¿De acuerdo con qué? Pues con edad, sexo, actividad física, el peso meta, inflamación, composición corporal. ESPEN nos da una recomendación un poquito más alta que va de 30 a 35 calorías por kilo. Y recuerden que esto es con peso ideal. El requerimiento proteico, bueno, nuevamente en pacientes metabólicamente estables, si no tienen tratamiento sustitutivo de 0.6 a 0.8 gramos kilo de peso ideal por día, lo ideal es que tratemos de no exceder los 1.3 gramos por kilo, y si ya tenemos tratamiento sustitutivo, entre 1 y 1.2 gramos de proteína por kilo de peso ideal por día. ¿Qué hay que mencionar? Y sobre todo esta recomendación es de la ADA en la actualización de este año,
nos dicen que dar en promedio 0.8 gramos de proteína por kilo de peso al día en personas que no están en tratamiento dialítico ha mostrado enlentecer la progresión o la pérdida de la tasa de filtrado glomerular, pero por el contrario, dar más de 1.3 gramos por kilo se ha visto que puede aumentar la albuminuria, la pérdida de la función renal, que bueno, puede ser más rápida y hay mayor riesgo de tener mortalidad por causas cardiovasculares. Pero por el otro lado también nos dicen, pues ni muy, muy, ni tan, tan. El dar menos de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso al día sí se podría hacer. De hecho, ahorita en las diapositivas siguientes lo voy a mostrar, pero tiene que ser únicamente bajo supervisión de un profesional calificado para poder hacer esto, porque ¿qué pasa si no lo hago? El riesgo de desnutrición es alto. ¿Qué pasa con el sodio? Pues como la recomendación de la OMS, menos de 2.3 gramos por día, sobre todo por el efecto benéfico que puede tener sobre la presión arterial y por tanto sobre el riesgo cardiovascular. Y no olvidar individualizar la ingestión de potasio para que se mantengan rangos normales. Con el potasio no hay una cifra como tal de 3 a 3.5 gramos por día, ¿no? Más bien es lo que el paciente necesite para mantenerlo en rangos. Y relacionado con las diapositivas anteriores, si la persona ya está en un código 5 con un tratamiento sustitutivo, pues el aporte proteico aumenta. ¿Por qué? Por el riesgo elevado de desgaste energético proteico. Ahora, ¿qué pasa con los alfa-cetoanálogos? Que seguramente los han escuchado un montón y la verdad es que cada vez hay indicaciones mucho más precisas para su uso. Bueno, en personas que viven con diabetes, no me voy a enfocar en el otro grupo, que no tienen tratamiento sustitutivo. Podemos darles de 0.6 a 0.8 gramos de proteína por kilo de peso al día, pero en realidad no se necesitan los alfa-cetoanálogos en comparación con las personas que no viven con diabetes, en quienes podemos utilizar dosis mucho más bajitas de proteína y llegar al 0.6 a 0.8 con alfa-cetoanálogos. Pero en general, en las personas que viven con diabetes, no se recomienda su uso porque el aporte proteico, digamos, es un poquito más alto. Y ya yéndonos pues justo un poco más a la parte de dietética, pues tenemos la oportunidad de dar dietas basadas en plantas que sean bajas en proteína. De hecho, cada vez se encuentran más beneficios de las dietas basadas en plantas para no solo enfermedad renal, sino para enfermedades cardiometabólicas en general. Y entonces quiero mostrarles en la primera fila, tenemos una dieta baja en proteína vegana, ¿no? Que podemos utilizarla, por ejemplo, en un estadio 3 a 4. ¿Cuál es la recomendación? 0.7 gramos de proteína por kilo de peso al día, que podemos obtenerla tanto de granos como de legumbres. Pero también tenemos estas dietas que incluso pudieran utilizarse en mujeres embarazadas, que podríamos dar 0.6 gramos por kilo. Esto no es en diabetes, esto solo es en enfermedad renal. Pudiéramos aquí utilizar alfa-cetonálogos, pero tenemos la dieta Plado, Plado Diet, que es como basada dominantemente en plantas, baja en proteína, que pudiera utilizarse en estadios 3 a 5, igual 0.6 gramos por kilo día, más del 50% que sea de plantas o de origen vegetal. Y tenemos también las dietas muy bajas en proteína que no aplica para diabetes, pero pues quise dejárselos en esta tablita, que pudiéramos utilizarlos en estadios 4 y 5 sin tratamiento sustitutivo, que va de 0.3 a 0.4 gramos kilo día, pero aquí sobre todo pues con sustitutos bajos en proteína, porque si no es bien difícil de alcanzar. Pero sí hay evidencia de utilizar dietas basadas en plantas en personas con enfermedad renal. Recordando que una dieta basada en plantas no es sinónimo de una dieta vegana. Y aquí me encantó este diagrama que habla sobre todo de tratar de enlentecer o prevenir la progresión a nefropatía diabética. Y entonces aquí tenemos, que tal vez se ve un poco pequeño, pero tenemos diferentes tipos de dietas. Tenemos la mediterránea, la cetogénica, la vegetariana tipo DASH y el ayuno intermitente, que cada uno influye de manera distinta en todas las vías metabólicas que llevan a la afectación de la función renal. Entonces vamos a hablar primero que nada de la dieta mediterránea. ¿Por qué? Bueno, en enfermedad renal, ¿por qué tiene tanta importancia? Pues porque es una dieta rica en antioxidantes. Una dieta rica en antioxidantes se traduce en menos inflamación, en menos estrés oxidativo y menor agregación plaquetaria. Y hablando de menos inflamación, pues habla de menor cantidad de proteína C reactiva. Y se ha visto que esto tiene
menor impacto o genera un menor impacto de la glucosa sobre la función renal. Por otra parte, pues promueve la secreción de GLP-1 y va a mejorar la función endotelial. Esto, a su vez, atenúa la progresión de la nefropatía diabética y además, pues al ser una dieta rica en fibra, puede corregir el equilibrio de la microbiota. Recuerden que fibra, cuando llega al colon, pues lleva a la producción de ácidos grasos de cadena corta, que dentro de sus beneficios está regular el metabolismo de glucosa y de lípidos. Pero bueno, dieta mediterránea, me van a decir, pues no es nada nuevo, ya sabemos que la dieta mediterránea tiene beneficios para todas las patologías, entonces me voy a ir a otros patrones de dieta para que vean que sí les doy algo nuevo. Tenemos, por ejemplo, la dieta cetogénica. Tanto dieta cetogénica como ayuno intermitente, que ahorita vamos a mencionar, se han visto beneficios, pero para la nefropatía y especialmente nefropatía diabética, aún faltan más estudios, entonces esto sí me gustaría que lo tomemos con mucha cautela. ¿Por qué se ha propuesto la dieta cetogénica? Por sus beneficios a nivel antiinflamatorio, antioxidante, en la función mitocondrial, pero también cuando nosotros vemos a la persona que vive con diabetes sin nefropatía, pues hemos visto innumerables mejorías, incluso que lleva a la suspensión de medicamentos. Pero ¿qué pasa? Que no se ha comprobado por completo si este beneficio es porque es cetosis o porque bajé carbohidratos. Entonces, por eso digo, hay que tomarlo con cautela y hay que considerar sí o sí que sobre todo al inicio de la dieta cetogénica y que una dieta cetogénica mal llevada puede llevar a desequilibrio electrolítico, especialmente hablando de potasio, sodio y magnesio, que son electrolitos que nos importan muchísimo, sobre todo cuando hay enfermedad renal, y que además están en alto riesgo de cetoacidosis. Entonces son pacientes que per se tienen como más acidosis. ¿Qué pasa con todas estas toxinas urémicas? Llevan acidosis. Acidosis se traduce en disfunción de los ciclos enzimáticos. Entonces, tiene beneficios en cuanto a diabetes, ha mostrado algunos beneficios en cuanto a enfermedad renal, pero hay que llevarla todavía con un poco de cautela. Igual que el ayuno. La evidencia ha sugerido que puede tener beneficios respecto a la progresión de diabetes hacia nefropatía diabética, porque mejora la función mitocondrial en las células tubulares renales, promueve la mitofagia y lleva a la producción de cuerpos cetónicos. Pero, nuevamente, los principales beneficios son en diabetes tipo 2, no necesariamente es bueno para todas las personas que tienen nefropatía. Y además, les vengo diciendo desde hace 20 minutos que es una enfermedad con alto riesgo de desnutrición. Entonces, ¿qué pasa? De por sí tienen anorexia. Si yo todavía les restringo, por ejemplo, el tipo de ayuno que tiene mayor evidencia aquí, pues son 16 por 8, 16 de ayuno por 8 de alimento, y pudiera ser el de 5 por 2, es decir, 5 días con 2 de ayuno, pero les digo, son pacientes con alto riesgo de desnutrición que no alcanzan a cubrir sus requerimientos muchas veces porque tienen anorexia, porque tienen muchísima fatiga y además les disminuye el tiempo de alimentación, entonces el riesgo de desnutrición todavía es mucho más alto, entonces hay que tener mucha precaución aquí. Pero ya vamos acercándonos a cosas que tienen más evidencia, pues tenemos a la dieta tipo DASH. Esta pues originalmente está diseñada para la hipertensión, para prevenir y controlar la hipertensión, que pues está fuertemente asociada a la enfermedad renal. Y sí se ha observado que puede enlentecer o disminuir la progresión de diabetes tipo 2 a nefropatía y en general promueve la salud. Pero hay que tener cuidado que las personas con nefropatía pueden requerir una restricción proteica mayor a lo que se recomienda dentro del mismo patrón. Y además, como suele ser baja en sodio, pues ya, como 3 por 1 con este patrón de dieta, siempre hay que tenerlo bien, bueno, utilicemos el patrón que utilicemos, hay que individualizarlo y ponerle mucha atención. Y además algo positivo de bueno, positivo y que puede ser tal vez negativo a la vez, es que son dietas mediterránea como DASH ricas en potasio. Entonces, las guías actualmente nos dicen que restringir el potasio de la dieta no es la primera línea de tratamiento cuando hay hipercalemia, pero se van a encontrar probablemente con otros profesionales de la salud que todavía utilicen como este famoso semáforo o que todavía restrinjan varias frutas y verduras, entonces aquí hay que ponerle atención. Y la dieta vegetariana, bueno, se ha visto que el consumir mayor proteína vegetal versus la animal, pues puede disminuir el riesgo de nefropatía, disminuye la albuminuria, pero aquí hay que tener más precaución porque hay que asegurar que el aporte proteico sea de buena calidad, bien planeada y bien manejada para evitar riesgos nutricionales. Por ejemplo, la combinación de legumbres y cereales,
que sea suficiente, sobre todo porque a veces las cantidades no las llegamos a tolerar, hay gente que no tolera bien las legumbres, entonces bien hecha se puede hacer sin ningún problema. Pero yo quiero traerles la dieta de la milpa. ¿Por qué la dieta de la milpa? Porque tiene, bueno, y cada vez están haciendo muchos más estudios para ver respecto a la dieta mediterránea si tienen los mismos beneficios más o menos. Pero esta dieta de la milpa, pues, es mucho más accesible y de mayor apego para personas que están en México. La dieta mediterránea, la dieta, perdón, de la milpa, hablando de, por ejemplo, de huevo, de pescados, los recomiendo de 3 a 4 veces por semana, igual preferir productos locales. Hablando de legumbres, pues los frijoles comunes son parte fundamental, son la base de la dieta de la milpa y son una buena fuente proteica y de fibra. También están las lentejas, nueces y semillas, y su recomendación es que sea más o menos diario, pero de media taza por día hasta una taza, si no se consumen productos de origen animal. Los cereales o los granos enteros, como el maíz, que también es otro alimento base de la dieta de la milpa. Grasas saludables, como el aguacate, por ejemplo. Verduras como la calabaza, que calabaza y chile, junto con frijol común y maíz, son la base de la dieta de la milpa, que deben de consumirse en todas las comidas diariamente. Frutas, igual comerlas diariamente, igual cuánto, pues va a depender de cada persona. Tubérculos, camote, yuca, 2 a 4 veces por semana, igual de acuerdo con sus niveles de actividad física. Y como endulzantes naturales, nos recomiendan piloncillo, miel y agave. Pero bueno, igual recuerden, todo adaptado a los requerimientos de cada quien, pero finalmente esto implica que podemos tener mayor apego y menores costos, ¿no? Yo creo que siempre nos lo repiten, dicen, no, a todo el mundo le deje salmón y espárragos. Claro, pero si yo le doy una dieta a una persona que es de fácil acceso, que la puede encontrar en cualquier momento del año, pues también es mucho más posible que tengamos un buen apego. Y obviamente en la parte inferior, no olvidar el agua, la actividad física de manera diaria. ¿Cuáles son los beneficios propuestos específicamente de la dieta de la milpa para la enfermedad renal? Y los invito a leer este estudio de la doctora Anabel Viruet, que se publicó en, pues ya podemos decir, hace 2 años. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que es culturalmente apropiada para personas con enfermedad renal crónica en países latinoamericanos, especialmente en nuestro país, que es accesible para personas con inseguridad alimentaria y además tiene una dieta basada en proteínas vegetales, que, como les mencionaba, pues tiene muchísima evidencia. También mejora la cantidad y diversidad de fibra que se consume y por tanto tiene un beneficio sobre la composición y función del microbioma, disminuye inflamación, tiene alimentos con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias, como mencionábamos en la dieta mediterránea, y además recuerden que tiene fuentes de fósforo menos biodisponibles. Las fuentes de fósforo de origen vegetal no las absorbemos al 100%, pudiéramos absorberlas en promedio un 40%. ¿Por qué? Porque no tenemos la enzima fitasa, entonces no podemos absorber los fitatos por completo de estos alimentos, en comparación con el fósforo industrializado. Entonces, y ahora sí, para terminar, el primer paso es el control cardiometabólico, tanto para evitar como para enlentecer la progresión de la nefropatía diabética. Es decir, un buen control de la glucosa, mantener un tiempo de rango, tratar de que sea por arriba del 70% del día, tratar de tener los lípidos dentro de rango, la presión arterial, no tener exceso de grasa corporal, mantener buen ejercicio, actividad física, pasos, un buen sueño. Pero ya cuando tenemos esta complicación que ya se presentó, pues recordar que son sujetos con alto riesgo nutricional, por lo que hay que asegurar un adecuado aporte tanto calórico como proteico, de ser posible aumentar la proteína vegetal y disminuir el consumo de sodio y fósforo inorgánico, que decía hace un momentito viene de productos industrializados. El fósforo inorgánico, al igual que el sodio, son conservadores. Entonces, el fósforo inorgánico, sí se absorbe al 100%. Entonces, es mucho mejor que le dé frijoles, o que le dé papaya, o que le dé plátano, o que le dé melón, versus productos enlatados. Y no olvidar que hidratos de carbono complejos y ejercicio ayudan a la nefropatía, pero ayudan al control de la diabetes, ayudan al control glucémico. Entonces, como consecuencia, tiene un impacto positivo en la nefropatía. Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas y espero les haya aportado algo nuevo a todo esto.
Muchísimas gracias, doctora. Así es, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con algunas que ya tenemos aquí en los comentarios. Vamos con la primera. ¿Cuáles son los mensajes claves que considera indispensable para que el paciente entienda su enfermedad y mejore su adherencia a la intervención nutricional? Bueno, yo empezaría por, bueno, es una gran pregunta, creo que es un poco compleja de responder, pero yo empezaría por, tenemos una afectación en la glucosa, en la producción de insulina, en cómo captamos la glucosa, y esto puede ser nuestro amigo o puede ser nuestro peor enemigo. Y yo, por ejemplo, a los niños siempre se los platico de este modo porque yo veo principalmente niños. Y les digo, el páncreas es nuestro órgano que produce llavecitas. La llavecita es la insulina para que la glucosa entre a las células, que es como la gasolina al coche, ¿no? Para que la glucosa pueda entrar, pues entonces yo necesito abrir la puertecita que tienen las células con una llave, que es la que produce, que es la insulina. Cuando yo tengo afectación en estas llavecitas o en las cerraduras, por ejemplo, cuando hay resistencia a la insulina, la glucosa se queda afuera. Entonces, no podemos estar abriendo las puertecitas. Y aquí, cuando la glucosa se empieza a acumular en la sangre, igual que cuando la gente está atrapada en el filtro de seguridad del aeropuerto, pues empieza el caos. Y en este caso, pues el problema principal es que el riñón se empieza a ver afectado. Es decir, el riñón es, más que los jugos detox, ¿no? Como que el riñón es el encargado de eliminar nuestras toxinas, de eliminar nuestros productos de desecho. Entonces, si yo empiezo a afectar a mi riñón con este exceso de glucosa que tenemos circulando en sangre, pues entonces nuestra dieta está mucho más limitada. El tipo de medicamentos, incluso, ¿alguna vez han pensado en que cuando les duele la cabeza que toman un paracetamol y se acabó, ¿no? Pues las personas que tienen enfermedad renal tienen que hablar con su médico para preguntarles incluso si pueden tomar un paracetamol. O cuando estamos, no sé, en el día a día y, a ver, no estoy promoviendo el consumo de refrescos, ¿no? Pero si un día se me antoja echarme un refresco o un día me invitan a una parrillada con carne asada, pues si yo lo hago un día no pasa nada. Pero en estos casos ni un día lo podemos hacer, ¿no? Por la afectación. Entonces, mejor cuido, me prevengo o trato de mantener en control para que yo pueda hacer estas cosas. Entonces, es una pregunta bastante compleja, pero creo que puede venir ahí un poquito, pero también en nuestra chamba será tratar de adaptarla lo más que podamos a las costumbres y capacidades de los pacientes. Como decía, la dieta de la milpa, pues es mucho más accesible y es mucho más fácil decirle yo a mi paciente, oye, te puedes echar no sé, un taco de frijol, a decirle que tienes que comer nada más 30 gramos de carne. Y estamos actualizando, porque nuevamente el semáforo de frutas y verduras, las legumbres. No quiero decir esto porque voy a evidenciar mi edad, pero cuando yo empecé la carrera, por ejemplo, los alimentos integrales o las legumbres estaban súper limitadas y estaban súper restringidas para estos pacientes. Entonces, llegabas con un paciente que su alimentación se basa en frijoles, por ejemplo, y decías, pues, ¿qué cree? Ya no puede comer nada. Ahora solo puede comer 60 gramos de carne en todo el día. Pues entonces les damos en la torre. Entonces, como sí tratar de mantenernos siempre lo más actualizados posibles y tratar de adaptar este conocimiento a estas actualizaciones a lo que ya hace el paciente para que el cambio pues no sea de 0 a 100. De por sí ya tienen un montón de fármacos, ya tienen un montón de fatiga, un montón de indicaciones médicas y ahora van las nutricionales, pues como tratar de adaptarlo lo más posible. Perfecto. Ahora Mauricio Noé nos pregunta, ¿conoce algún instrumento que sirva para evaluar o identificar la ingesta con características de la dieta de la milpa? Se están validando. Que yo recuerde, a lo mejor y les estoy mintiendo y por ahí sí, que yo recuerde se están validando y todavía no existe algún cuestionario como el de dieta mediterránea. Que yo conozca, si les estoy mintiendo, me pondré en contacto con ustedes para que les manden la información actualizada a los asistentes, pero que yo sepa, hasta el momento no hay como un cuestionario, por ejemplo, de la dieta mediterránea para validar el apego a dieta de la milpa. Tenemos otro comentario que pregunta si se han visto mejoras en pacientes con nefropatía diabética que tengan tratamiento con GLP-1 e intervención nutricional, con eso de que ahorita están un poquito de moda los GLP-1.
Pues en realidad aquí hay que cuidar sobre todo la parte, algunos de los efectos de los GLP-1 es tanto enlentecer el vaciamiento gástrico como a nivel central dar más saciedad. Entonces, para la cuestión de la glucosa, pues sí es muy, muy útil, pero aquí el riesgo nutricional nuevamente es elevado por la anorexia per se de la complicación, como por el efecto del fármaco. Entonces, a menos que pues sea indicación médica, pero el riesgo nutricional es alto. Y volviendo al tema de la dieta de la milpa, Erika nos pregunta si se puede adaptar este tipo de dieta a un paciente con diabetes, pero sin comprometer el control de los carbohidratos. Correcto, claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de carbohidratos tiene esta dieta? Complejos. De hecho, por ejemplo, si nos vamos a las recomendaciones de la ADA para diabetes, o sea, sin alguna comorbilidad, bueno, o complicación, sí hay dietas bajas en carbohidratos, sí puede haber dieta cetogénica, pero principalmente es que los hidratos de carbono que yo le dé sean complejos. Entonces, justo los hidratos de carbono que tiene la dieta de la milpa, legumbres, pues son complejos, frutas, verduras, sin problema. Entonces, más bien, va hacia la cuestión de que son carbohidratos complejos, lo podemos aplicar sin ningún problema. Y también podemos aplicar aquí las combinaciones, por ejemplo, de que no te comas tu manzana solita, ¿no? Que le pongas alguna grasa o alguna proteína o meterle más fibra, ¿no? Pero como son carbohidratos complejos, no tenemos mayor problema, al contrario. Hanna Naomi Pérez nos pregunta, ¿cuál es la cantidad de proteína adecuada para la nefropatía diabética? Si tenemos tratamiento sustitutivo de 1 a 1.2 gramos por kilo, que obviamente se pudiera individualizar si llegan a requerir un poco más o menos, y sin tratamiento sustitutivo, 0.8 gramos por kilo. O sea, a diferencia de las personas sin diabetes o que no viven con diabetes, que nos permiten irnos un poco más bajos, aquí promedio es 0.8, perdón. Y Minerva Viviana nos pregunta si para poder manejar una adecuada suplementación aminocídica, ¿qué proporción es la que se debe sugerir de aporte de cereales, leguminosas, semillas y frutos secos? Pues aquí más bien va a depender de cómo lo ajustes a tu proteína, ¿no? Porque al final, si tu principal aporte proteico es de legumbres, entonces ya ahí directamente tienes un poco menos de aporte de cereales, de semillas. Si tienes más productos de origen animal, pues entonces sí te permite meter un poco más de estos alimentos, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, las oleaginosas en promedio tienen 3 gramos por porción. Entonces aquí más bien va a ir a de qué tipo de, o sea, que lo ajustes al aporte proteico. Ahí sí como que no hay una recomendación muy específica. En general, por ejemplo, para diabetes, pues se recomienda desde un 45 hasta un 65% de hidratos. Aquí, pues habitualmente nos vamos a rangos un poco más altos por la restricción proteica y porque suelen haber dislipidemias. Entonces, por el tipo de grasa, por la cantidad de proteína, pero la distribución no hay como tal, pues un estándar, va a depender de la combinación de tus alimentos y de cómo te cuadre tu proteína. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una felicitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Excelente ponencia. Eleazar también manda a decirle que excelente información. Y bueno, si ya no tenemos más preguntas, creo que ya fueron todas por el momento. Igual aquí pueden escribirlas recordando cualquier cosita. Pero entonces creo que con esa última pregunta vamos a cerrar la ronda. Igual si queda alguna duda pendiente, pueden mandarla a nuestra página de Facebook y con gusto la doctora o nosotros le daremos seguimiento a sus dudas, ¿sale? Con esta entonces no me queda más que cerrar esta ronda de preguntas y agradecer en nombre de NIN Institute a la doctora Rebeca por su increíble participación. Sin duda, pues un tema excelente, muy puntual y sobre todo un tema actualizado que nos interesa o nos sirve mucho a quienes nos desenvolvemos en esta área renal, ¿no? En esta área de la salud renal. Nuevamente, muchas gracias, doctora, y esperamos tenerla nuevamente en alguna de nuestras futuras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias.